Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Física, Economía y Salud. Hoy, como os prometí ayer, os traigo un tutorial donde vamos a ver cómo se comporta el volumen en diferentes situaciones del mercado y cómo podemos identificar si nos están engañando o no. No os fiéis nunca de las noticias se compran, ningún periódico va a hablar de nada que no le interese, sino es a cambio de dinero. Bueno, antes de nada me gustaría recordarte que te suscribas al canal. Te dejo el botoncito para suscribirte aquí abajo a mano derecha. Si no lo ves en el móvil, por favor, ponlo horizontal y en pantalla completa y te saldrá sin ningún problema. Si te gusta el vídeo, no olvides darle un like y comentar. Yo siempre respondo a todo el mundo, incluso a los que me llevan la contraria, porque yo estoy encantado de que me llevéis la contraria, así aprendemos todos. Esto no es un canal donde yo hablo y vosotros escucháis, todo lo contrario. Somos todos iguales, todos tenemos conocimiento y cosas que aportar y así aprendemos todos, desde el que menos sabe al que más sabe, porque este mundo nunca se deja de aprender. Por favor, hacedme un favor, compartir en las redes sociales, Facebook, Twitter, en los foros de economía como PC Bolsa, Mega Bolsa o en el que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que saber del volumen es que es una herramienta, le llaman el quinto elemento, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos el precio máximo de una acción, el precio mínimo de una acción, el precio de apertura de una acción y el precio de cierre de una acción. Pero además sabemos lo que es el volumen, ¿vale? La cantidad de negociación que hubo ese día o en ese momento que ocupe la vela. Sé que por eso le llaman el quinto elemento. Bien, ¿qué le ocurre aquí a las acciones? Veréis, cuando dicen los expertos que el 90% de la gente pierde en bolsa, 90% de los minoristas, es totalmente cierto, porque estadísticamente, si tú coges a 100 personas y vosotros les preguntáis, ¿cuántos de vosotros estáis dispuestos a aprender bolsa? Y todo el mundo levanta la mano. Y claro, porque nadie sabe lo que tiene que aprender. Y cuando dices, ¿cuántos estáis vosotros dispuestos a aprender de estadística predictiva? Y ya ahí ya baja la mano un montón de gente. A manejar osciladores, a manejar volumen, a manejar indicadores, a aprender de divergencias, a aprender de muchísimas cosas, a incluso a soltaros vosotros y hacer vuestros propios análisis, pues el 90% de la gente baja la mano y dice mucho mejor lo veo en YouTube y que me lo hagan hecho. Entonces el problema de esa gente es que esa gente pierde. ¿Por qué digo esto? Porque yo hago un vídeo hablando de Farmamar o hablando de Audas o hablando de IAG y tienes 2000 visitas. ¿Vale? No es nada, es una basura. 2000 visitas no vale para nada, incluso 1000 visitas al día no vale para nada. Pero lo más llamativo es que te hago un tutorial como este, donde voy a gastar muchísimo tiempo y esfuerzo y tiene 300 visitas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que hay 2000 personas que quieren ver, que quieren sentirse bien porque hay un señor en YouTube que dice mi acción va a subir o va a bajar o dónde tengo que comprar, pero si me tienes que decir lo que tengo que hacer yo, no. Prefiero que lo hagas tú. Ese es el problema de por qué el 90% de la gente pierde dinero en bolsa. Y no es culpa de los demás, es culpa tuya. Tienes toda la formación que necesites en Google, tienes toda la formación que necesites en YouTube, puede estar o no manipulada, ahí ya no me meto, pero la tienes y no la usas. Este es un claro ejemplo. Veréis cuántas visitas tiene este vídeo mañana en 24 horas. No pasará de 400 o 500 visitas. Y es una pena enorme porque lleva muchísimo esfuerzo y hay muchísimos años de experiencia detrás. Bueno, vamos a empezar. Ahí. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Vamos a tratar primero explicando un poquito qué es el volumen. Vamos a ver los tipos de accionistas que hay, cómo se mueven, tipos de rastro que dejan los tiburones, que es la acumulación, distribución, el sprint, la finta, y dentro de la finta hay dos tipos, la bajista, que es la normal, y el test, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo se calculan soportes y resistencias. Todo esto, aunque parezca muchísimo, es muy poco. Lo voy a contar muy ameno y a ver qué rápido. Bueno, ¿qué es el volumen? Los novatos creen que se pueden separar las compras de las ventas y no es así, ¿vale? Siempre hay tantas compras como ventas. La gente dice, no, la acción sube porque hay mucha gente que compra. No, no. ¿Tú vas al mercado y compras 10 manzanas y te venden 7? No, señor. Si compras 10 es porque te han vendido 10. Y si compras 5 es porque te han vendido 5. Y si tú vendes 17 manzanas es porque alguien ha comprado 17 manzanas. No se pueden separar las compras y de las ventas. Por eso lo mejor es hablar de transacciones. El volumen lo que mide es la cantidad de transacciones que hubo ese día. ¿Vale?
Los novatos confunden con el volumen pensando que el volumen indica la subida si hay mucho y la bajada si hay poco. Y es mentira, ¿vale? Hay bajadas con muchísimo volumen y hay subidas con muchísimo volumen y al revés, hay subidas sin volumen y bajadas sin volumen. El volumen no indica nada, el volumen indica simplemente cuál es el comportamiento estacional del tiburón, ¿vale? Y el volumen da igual, me da igual si es 1.000.000 de euros que 1.000 millones de euros. A mí lo que me importa es comparar el volumen con los días anteriores y posteriores. No me importa el volumen, el dato del volumen, me importa el comportamiento estadístico del volumen. Es decir, comparar una vela de volumen con las demás. Nada más, ¿vale? ¿Quién juega en la bolsa? Bueno, pues hay dos tipos de jugadores. Los que tienen muchísimo dinero, estamos hablando de gente que maneja del orden de los cientos de millones de euros, ¿vale? Esos serían tiburones, luego hay tiburones pequeñitos que manejan docenas de millones de euros, hasta los miles de millones de euros. Esos serían los tiburones. Son muy grandes y son muy pocos, ¿de acuerdo? Porque hay muchísimas acciones solo en el mercado español y se mueven muy poquitos. En cambio luego están los pececillos, que son aquellos pues, que son muchísimos, pero tienen muy poca cantidad de dinero. Estamos hablando de inversiones de los pocos miles de euros hasta la docena de miles de euros y a lo mejor alguno que pueda mover 1.000.000 de euros, 2 millones, pero no dejan de ser pececillos porque no tienen ni información privilegiada ni nada parecido. Los tiburones sí. Los tiburones son enormes, lentos y dejan un rastro que no se puede disimular la mayoría de las veces. Pero una vez que eligen una dirección no se pueden parar, son como un tren. Si el tiburón dice que la acción sube, ya te puedes tú hacer lo que te dé la gana, que la acción sube. Ellos son los que mueven el mercado, tú no. Los pececillos normalmente son despistados, no saben hacia dónde va la corriente y no dejan rastro. Siempre entran mal y salen mal. Eso te lo tienes que meter en la cabeza. Tú eres un pececillo y tú vas a entrar mal y vas a salir mal. Si entras bien o sales bien es pura casualidad, porque este juego es así, es de engañar, ¿vale? Hay otra cosa que te tienes que meter en la cabeza y es que el dinero ni se crea ni se destruye, solo cambia de manos, ¿vale? Tú cuando te metes en una acción, esa acción no crea riqueza, simplemente está para que haya un intercambio de dinero. Si tú sigues el tiburón, ganarás. Si sigues a tus emociones, perderás. ¿Por qué es esto? Porque el tiburón solo te quiere engañar. Lo único que quiere es que hagas lo que él quiera que tú hagas. Y tiene una herramienta fundamental que son las emociones. Entonces lo que va a hacer es crear situaciones en las que tú entres en pánico o tú entres en euforia. Y los pececillos, como somos así, pues lo que vamos a hacer es retroalimentar esas emociones, hablando unos con otros, dándonos ánimos o poniéndonos a parir o discutiendo entre nosotros mientras él se descojona de risa, por cierto. Y cuando ya tiene toda la situación dominada es cuando mete el último hachazo y termina con todos, ¿vale? Si muchos pececillos quieren seguir al tiburón, el tiburón solo tiene que darse la vuelta y comérsela a todos, ¿vale? Eso es verdad, absolutamente verdad. Cuando un tiburón detecta que los minoristas están siguiendo su patrón porque ha sido detectado, simplemente lo único que tiene que hacer es hacer la estructura completamente diferente, ejemplo de lo que ha pasado en IAG, meter un hachazo, eliminar los pececillos del mercado, crear pánico y ya nos ponemos todos en desacuerdo y se acabó la historia. Bueno, ¿y cómo se mueve el tiburón? El tiburón, como es lento, le cuesta arrancar. Debe esperar muchos días, semanas, incluso meses, acumulando acciones muy despacio, porque si no, él mismo tendría que comprar más arriba estropeando su media. ¿Eso qué quiere decir? Que si llega un tiburón y dice, hoy voy a comprar 100 millones de acciones de Audax, pues deja una vela verde que la última acción la está comprando 3 veces más cara que la primera. Entonces eso no se puede hacer. ¿Cómo lo hace? Siempre compra en un soporte. Deja que la acción toque un soporte y se tira allí 5 o 6 semanas comprando pequeños paquetes de acciones sin llamar mucho la atención, haciendo imposible que el precio baje de ahí. Porque el soporte lo crea él mismo. Aunque nosotros hablamos de soportes, resistencias y demás, son cosas ficticias que crea el propio tiburón para estar cómodo. Él crea el soporte y de ahí no va a bajar la acción, si él no quiere. Si él quiere, puede que rompa el soporte y se vaya todo al garete. Eso depende del número de pececillos que le siguen. Si observa que los pececillos le siguen el rastro, solo tiene que crear una caída rápida y hacer soltar todos los stops y que los pececillos vendan en pánico. Simplemente solo tiene que hacer eso. Lo hemos visto en muchísimas ocasiones.
Una vez lleno, el tiburón crea un sprint y los pececillos que siempre llegan tarde se unen a la fiesta. Los primeros son los que saldrán beneficiados, que son la minoría. Y los que se incorporan en las velas posteriores están comprando las acciones más baratas que el tiburón está vendiendo. ¿Vale? Eso lo tenéis que meter en la cabeza. ¿Qué es un sprint? Bueno, pues es una vela muy grande, súbita, de repente aparece ahí, el precio se dispara, todo el mundo lo ha visto, incluso hay gap de apertura enormes. Y es simplemente que el tiburón ha comprado todas las que había en mercado, que por cierto es la minoría, crea una euforia tremenda, todos los pececillos se suman y son los propios pececillos los que hacen subir el precio de la acción, donde él empieza a distribuir. Una vez que el tiburón vende una gran parte de sus acciones, todavía tiene que deshacerse de millones de ellas. Fijaos lo que os estoy diciendo. Aunque el tiburón se ponga a vender desde el primer día, pasadas 3 semanas todavía le quedarán acciones, porque mueve un volumen enorme. Así que crea noticias como: la acción tiene un gran potencial. Parece que quiere romper resistencia. Aconsejo comprar cuando rompa resistencia. Todas esas cosas que dicen los expertos, el 90% de las veces están compradas. Necesito que digas esto en este momento. Te pongo un caso cercano, ArcelorMittal, que va a llegar a $100. Digo, ya, majo. Por eso los dueños de la acción han vendido 8,5 millones de acciones a 28 euros. Porque como va a llegar a 100 euros, son tontos. Los señores Mittal, son tontos. Y que prefieren vender a 28 en vez de a 100, claro. Bueno, pues todas esas noticias están compradas. Entonces lo que hace es que la gente, los despistados, por así decirlo, que somos la mayoría, pues nos unamos y digamos: ¡oh, que va a llegar a 100! ¡Qué bien! Voy a crear euforia, voy a crear avaricia. Quiero ganar dinero. Entonces compro la acción a 28, 29 y estoy comprándole las acciones al tiburón que ya se está alargando. ¿Vale? Una vez vendidas todas, cuando ya no le queda más, empieza a ponerse en corto. ¿Vale? Todavía le queda un par de semanas donde empieza a ponerse corto. Él mantiene la acción en ese punto, comprando pequeños paquetes de acciones y volviéndolos a vender, mantiene la acción estable. Ten en cuenta que él, comprando poco, compra más que todos los minoristas. Así que se pone corto. Y una vez que ya está saciado y dice: ya tengo suficientes acciones alquiladas, vende todas de golpe, creando un pánico enorme, dejando velas, incluso gap a la baja enormes, y hace que los minoristas empiecen a vender también. Los pocos que tengan beneficio empiezan a vender, se crea muchísimo pánico y la situación es catastrófica. La acción cae en picado. ¿Vale? Una vez que llega cerca de soporte, vuelve a empezar la jugada. Recompra las acciones que tenía alquilada y recompra las acciones que va a vender en un futuro, creando un soporte. La gente en ese soporte no quiere comprar porque tiene pánico de que se rompa, incluso hay días que lo romperá para que la gente esté quietecita, y cuando ya tenga las arcas llenas, volvemos a empezar la jugada. Así de sencillo, si esto se repite una y otra vez. ¿Y qué tipo de movimientos hay? ¿Qué tipo de movimientos crea el tiburón? Bueno, pues está la acumulación. Cuando compra despacio en soporte, dejando un rastro de volumen decreciente. Esto es muy importante, luego lo vamos a ver en casos prácticos. Es decir, cuando está en un soporte, él lo que hace es comprar pequeños paquetes de volumen, pero decreciente en el tiempo, de tal forma que cuando ya el volumen decrece muchísimo es porque el tiburón está lleno. ¿Vale? El precio se mantiene estable en ese rango. La distribución, exactamente lo mismo, pero es cuando vende despacio en resistencia y el volumen también decrece lentamente. El sprint, bueno, pues el sprint es un movimiento agresivo que lo que está indicando es que el tiburón está lleno y necesita que se incorporen los pececillos. Y para eso juega con las emociones, no juega con la racionalidad del pececillo, juega con tus emociones. Y como somos seres emocionales, pues nos afecta mucho y hacemos lo que él quiere. ¿Que quiere que suba? Pues suba. ¿Que quiere que baje? Pues baje. Normalmente deja una vela enorme con mucho volumen. Se llama volumen climático porque aparece de repente ahí y el volumen de anterior y posterior es muy bajo comparado con esa vela. E incluso hay un gran gap de salida. Véase, por ejemplo, lo que ocurrió con PharmaMar antes de tocar los 120 euros. Ese gap fue creado por un tiburón que se quería salir en torno a los 116, 119 euros y lo consiguió. Finta. Bueno, pues al igual que el sprint, pero hacia abajo. Cuando quiere comprar más haciendo poca oferta, habiendo poca oferta, ¿verdad? Él lo que hace es decir: bueno, quiero comprar más acciones. Pues no hay muchos pececillos que quieran vender. Digo, no te preocupes, voy a crear pánico. ¡Pum! Crea una finta hacia abajo,
que es igual que el sprint pero hacia abajo, crea pánico, saltan todos los stop, los gentes indecisas que no habían puesto stop ven esa caída y dicen salgo con pérdidas, que esto se va para abajo y el tiburón compra. Luego el precio se da la vuelta y a subir, y eso ha pasado innumerables veces. Y por último hay un tipo de finta especial, ¿vale? Que se llama test. En un momento del movimiento puede hacer un test de la tendencia. Es decir, quiere saber si va a poder vender o comprar acciones en un momento dado y si el mercado necesita subir o bajar. Eso es cierto y totalmente. Si el mercado está subiendo, hace una vela roja con pocas acciones. Si los minoristas compran rápido y con volumen, él sigue animando a comprar. Es decir, él lo que hace es, cuando ya ha acumulado muchísimas, crea un sprint, el mercado sube, él simplemente hace un test. Digo, a ver, ¿es suficiente lo que ha subido? Entonces crea una pequeña vela roja con pocas acciones y si ve que hay muchísimos minoristas que se incorporan, que compran, dice, todavía hay subida. Los tontos estos no tienen suficiente. Y el tío sigue animando las compras. Los deja ahí, va sacando acciones del mercado y por lo tanto el movimiento sube. Sigue subiendo y él sigue vendiendo. Por lo contrario, si él crea una vela roja, y se me ha olvidado decirlo, pero el movimiento anterior sería como un martillo, ¿verdad? Hay una gran recuperación del precio muy rápido, dejando una cola muy larga, pues el mercado sube. Ahora, si hace un test y la vela se queda una vela roja con el cuerpo grande, significa que nadie quiere comprar y por lo tanto indica que ya hemos llegado a un límite. Entonces ahora lo que hace el tiburón es estar un par de semanas, un par de meses en ese rango, vendiendo todo lo que pueda, y si detecta que nadie se incorpora, a partir de ahí se pone corto y desploma el mercado. ¿Que detecta que hay muchas ganas de comprar? Pues acumula un poquito más y otra vez para arriba, sin ningún problema. A esto se le llama, cuando hace este tipo de situación, este tipo de test, nosotros le llamamos correcciones sanas, ¿verdad? O lo que son las ondas de Elliott. O sea, hay una onda A, luego una corrección B, una onda C que es muy larga, mucho más larga, la más larga de todas, con su corrección, y luego una onda E, que es un poquito más, es la más alta, pero no la más grande, que tiene, bueno, pues todo esto va basando en estos movimientos de los tiburones, ¿vale? Y bueno, y por último, ¿cómo sabemos dónde hay un soporte y una resistencia? Bueno, pues tenemos que fijarnos dónde se mantiene el precio y varía el volumen. Dicen los expertos que el mercado tiene memoria y por lo tanto los precios se repiten. Además, el soporte y la resistencia suele separarse un tanto por ciento más o menos proporcional en cada acción. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiburón se propone ganar un 300% de una cantidad de dinero. Él asigna, por ejemplo, 100 millones de euros a PharmaMar y dice, yo quiero triplicar este dinero. Se lo propone y lo va a conseguir. Entonces, repite ese patrón, le funciona, desploma la acción y lo vuelve a repetir en diferentes precios, pero con la misma proporcionalidad. Solo tenéis que fijaros en PharmaMar cuando subió la primera vez, la segunda y la tercera. Entonces, la gente toma esos datos como datos estadísticos y lo toma como algo normal. Por ejemplo, Audas, por ejemplo, IAG. Muchísimas acciones que repiten los patrones. ArcelorMittal ya ha tocado 5 veces la resistencia de los 38. A3 Media, cada 11 o 12 años repite un patrón de multiplicar por 10 o por 12 su precio. O sea, no tiene ningún problema. Y eso, estadísticamente, él sabe que estadísticamente se tiene en cuenta y por lo tanto lo puede repetir las veces que quiera. ¿Vale? Además, como funciona, lo repite y como sabe que algunos determinamos la probabilidad de un suceso en función de las veces que se repite ese suceso, él no deja pasar la ocasión de ganar dinero y afianza los conocimientos entre los mundanos. Es decir, todo lo que tú sabes, todos los patrones repetitivos que a ti te han explicado, soporte, resistencia, ondas de Elliott, Fibonacci, no son más que lo que el tiburón quiere que sepas y utilices para que él siga ganando dinero. ¿Vale? Por eso él gana dinero, porque nosotros seguimos unos patrones que crea él mismo. Esto es un juego que ha creado él, no tú. Sí, hay acciones en las que se mueven por noticias positivas. Hay acciones que se mueven por logros estupendos. Pero hay acciones como PharmaMar en las que se están consiguiendo logros estupendos y el precio no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque no es el momento y no quiere el tiburón.
punto pelota, no hay más que hablar. Bueno, ahora vamos a ver unos casos prácticos, se me ha quedado un poquito largo el vídeo, pero es fundamental, ¿vale? Vamos a ver unos casos prácticos con acciones. Venga, vamos allá.